Hola mis queridos hermanos, bienvenidos. ¿Qué les parece si abren su Biblia y vamos a Daniel capítulo 4? Hoy tenemos un mensaje muy especial, muy interesante, de una experiencia que vivió el gran rey Nabucodonosor. Dice la historia que no ha habido otro rey de la antigüedad con las características de Nabucodonosor. Y me refiero específicamente a la gloria, a la extensión, a la influencia, a la fama que este rey llegó a tener. Comencemos leyendo los primeros 7 versículos y así nos vamos metiendo en la historia y enseguida buscamos al Señor. ¿Tienes tu Biblia? Capítulo 4, versículo 1. Yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Su señorío va de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Pero tuve un sueño que me espantó, y mientras yacía en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, y yo les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Finalmente se presentó ante mí Daniel. Y ahí empieza el versículo 8, que es lo que nos toca después. Señor, qué bueno es estar otra vez en tu presencia, buscándote y deseando que tu palabra nos hable profundamente. Yo te ruego, Señor, que la sueltes para que esta palabra haga un efecto profundo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos transforme. Que no solamente sea un conocimiento acerca de ti, sino verdaderamente conocerte a ti por la experiencia y que esta experiencia sea transformadora y sea para tu gloria. Sí, Señor, eso te pido para mí, te pido para todos los que están viendo este video y te pido para todos aquellos que serán alcanzados con esta palabra de una manera u otra. En el nombre de Cristo, amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Así comienza esta tremenda palabra, que ocurre en una época bien particular de la vida de Nabucodonosor. El texto nos dice que esta ya es la tercera vez que Nabucodonosor tiene un encuentro con nuestro Señor. Y cada vez es como más íntimo y más al hueso, podríamos decir. ¿Cuándo ocurrió? El versículo 4 nos dice que él estaba tranquilo en su palacio, gozando de prosperidad. Y ese es un dato interesante. Por otro lado, en el versículo 30, por supuesto no llegamos ahí todavía, pero en el versículo 30 nos dice, o insinúa por lo menos, que ya la mayor parte o todo el proyecto de construcción de Nabucodonosor y de hermoseamiento de la tremenda ciudad de Babilonia ya estaba acabado y por eso él gozaba de esta paz y tranquilidad. Por supuesto, esto tiene que ver con los enemigos, con no tener ya tantas campañas militares y por lo tanto estar tranquilo. Con todos esos datos, ¿cuándo debió haber ocurrido? La mayor parte de los eruditos sitúan esto más o menos en la década del 580 al 570 a.C. Esto es importante. En el 580 Nabucodonosor tenía ya 50 años y más o menos Daniel unos 40, porque tenían una diferencia de edad aproximadamente de 10 años. Hay un dato interesante. Dice la historia que Nabucodonosor tuvo campañas militares en Egipto, donde obtuvo grandes victorias en el 588 y 87 a.C. También obtuvo una tremenda victoria y una victoria final sobre Israel, sobre Judá, cuando destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Y eso ocurrió comenzando un sitio sobre la ciudad en el año 587
y 11 meses después, en el año 586, se produjo la destrucción. Así que todo eso estaba, ¿no es cierto?, ocurriendo. Y cuando un rey vive todas esas campañas militares, no va a poder decir: estoy yo aquí en mi palacio, tranquilo, gozando de prosperidad y de lujo. Así que tenemos que mirar un poquito más adelante. Fíjate que hay una situación bien interesante. Este capítulo nos habla de una enfermedad que tuvo Nabucodonosor y dice la profecía que duró 7 tiempos. Por supuesto no sabemos exactamente lo que eso significa, pero la mayoría cree que son 7 años. Y hay un dato interesante, y es que desde el año 582 a.C. hasta el 575, 7 años, no hubo campañas militares en Babilonia. Quedó tranquilo. El reino estaba en paz, por así decir. Y si ese es el periodo en que Nabucodonosor estaba con esta situación, que vamos a ver en un momento, sería exacto, cuadraría perfectamente la historia. Y eso nos diría que el sueño ocurrió en el año 583 a.C. O sea, cuando Nabucodonosor tenía más o menos unos 47 años. Todos esos datos no puedo corroborarlos 100%, pero la historia es clara en cuanto a los periodos. Entonces no sabemos cuándo exactamente ocurrió esto, pero más o menos por ahí. Y eso significa que ya habían pasado entre 20, 25 o 30 años después de lo que estudiamos en el capítulo 3 y en el capítulo 2. O sea, ha pasado el tiempo. Daniel ya está muy metido en las cosas de Babilonia, tiene mucho prestigio. Nabucodonosor ha triunfado en todas sus campañas militares y verdaderamente se siente tranquilo y en paz en su palacio. Pero ahora, en ese momento, Dios comienza a trabajar con él de una forma particular. Esta vez, Nabucodonosor tuvo un sueño y le contó el sueño a todos los sabios de Babilonia. Pero ellos no pudieron darle la interpretación. A decir verdad, cuando veamos el sueño, yo creo que sí podían, porque es bastante obvio el sueño. Pero no quisieron, porque evidentemente el sueño tenía que ver con la humillación del rey. ¿Quién quería decirle esas malas noticias a este hombre, a este soberano, que era muy malas pulgas y de verdad con un temperamento, oye, era tremendamente explosivo? O sea que mandarlos a matar es lo menos que le iba a pasar. De modo que Dios usó nuevamente esta circunstancia para levantar todavía más a su profeta y para hablarle a este rey, a través de este rey, a todos los gobernantes del mundo en todas las épocas y por supuesto también a nosotros. Yo creo que tenemos que entender muy bien de qué se trata esto, porque nos habla del ambiente de la profecía, nos habla de la rectitud, de esta integridad del profeta Daniel. Nos habla de lo que Dios considera que son los reinos de la tierra. Y eso es lo que hemos venido viendo y seguimos viendo ahora en el capítulo 4. Así es que del versículo 8 en adelante, Nabucodonosor le va a contar el sueño a Daniel. Vamos a leerlo. Del versículo 8 hasta el 18. Finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien habita el espíritu de los dioses santos. Ese apelativo es muy interesante. Se puede traducir en singular, del Dios santo, o en plural. Ya lo hemos visto antes, este apelativo, y aquí en este capítulo va a ocurrir 3 veces. Belsasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos. Ahí está la segunda vez. Y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podía alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra. En sus ramas anidaban las aves del cielo,
y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo. Interesante este apelativo porque se refiere a algún ser celestial, un ángel seguramente, pero es la única vez en la Biblia en que se hace referencia a un ángel con esta palabra. Esta palabra vigilante aparece en otros escritos apócrifos antiguos, muy posteriores a Daniel, más o menos del siglo II antes de Cristo. Así que es interesante esto que está diciendo acá. Y decía que a gran voz clamaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto. Espanten las bestias que yacen debajo de su sombra y a las aves que anidan en sus ramas. Pero déjenla en la tierra solo la cepa de las raíces y sujétenlas con cadena de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias, entre la hierba del campo. Mire qué interesante cómo se produce aquí el cambio, ¿no? Ahí nos damos cuenta que de un árbol ya es otra cosa, es un ser vivo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia. Oh, entonces no era solamente un ser vivo, sino un ser humano, del que estaba hablando en última instancia. Y que transcurran sobre él 7 tiempos. Esta sentencia la han decretado los vigilantes, y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan, esto es muy importante, subráyalo si estás viendo tu Biblia, reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega este reino a quien Él quiere, y entroniza en él al hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño, y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa, porque todos los sabios de mi reino no han podido decírmelo. Pero tú sí puedes darme a saber, porque en ti habita el espíritu de los dioses santos. Ahí está la tercera vez. Qué interesante todo esto, cómo se va hilando en la temática, ¿no? Dios está trabajando y se presentan todos los magos, los cuales o están sin capacidad de entenderlo o se declaran impotentes porque entienden lo que es. La verdad que creo que cualquiera podría más o menos interpretar esto: un árbol grande que es derribado, decreto que viene del cielo, pero que en realidad es un ser humano, y este ser humano va a estar comiendo hierba, entonces es una terrible humillación. Y bueno, esto ocurre por 7 tiempos. Creo que no es tan difícil darle interpretación, pero evidentemente son malas noticias. Así es que estos magos, astrólogos, sabios en general se hicieron los lesos. Y lo que siempre llama la atención aquí es por qué Daniel no aparece junto con estas personas, especialmente porque él era el jefe de los magos, de todos los sabios. Y eso es una pregunta compleja. Ya traté de hablar un poco de eso en el mensaje pasado y sigo acá sin tener una respuesta definitiva. Nadie lo sabe en realidad, obviamente. Pero el punto es que tal vez seguían haciéndole el quite, cosa que es difícil si él es el jefe de todos los magos, de todos los caldeos. Yo creo que él de verdad estaba presente allí, o dejó que ellos pasaran primero y que mostraran que no pueden o no querían. Y así, habiendo dejado que ellos perdieran el chance, él se presentó. Y claramente tiene un propósito Dios en todo esto, algo que Daniel tenía que saber. Por lo tanto, Daniel está trabajando aquí con Dios, mientras el Señor trabaja tras bambalinas, como ya hemos venido viendo. Como dije, Nabucodonosor lo había nombrado jefe de los magos. Así que yo creo, y si quieres anotártelo, básicamente acá es dejar que los otros pierdan, y de esa manera lo que él va a hacer queda mucho más claro, más de manifiesto, y sobre todo porque él le va a dar siempre la gloria al Señor. Quiere decir, es Dios el que da este sueño, es Dios el que da la interpretación, Él es aquel a quien hay que alabar. No olvides que tienes que bajar la presentación de este mensaje, así como la de los otros,
para que te ayude, va a ser mucho más claro. Sobre todo que hay unos datos históricos bien interesantes allí. Bueno, la destrucción del árbol, dice aquí, no sería total, sino que quedarían las raíces, aunque estarían sujetas como con grillos a la tierra. Esto habla seguramente de encarcelamiento o confinamiento de esta persona que sería humillada y que a la postre es nada menos que Nabucodonosor. Por otra parte, transcurrirían 7 tiempos. Yo creo sinceramente que se trata de 7 años, especialmente por lo que vimos de la historia. El propósito de esta humillación es triple, como vemos en el versículo 17. En primer lugar, para que no solamente Nabucodonosor, sino todos los seres de la tierra, todos los seres vivientes, reconozcan que es Dios, el Altísimo, quien gobierna realmente sobre todos los gobiernos de la tierra. No es Nabucodonosor ni ningún otro ser humano, es nuestro Señor. En segundo lugar, que Dios da el gobierno a quien quiere. En este caso Nabucodonosor, pero que en realidad Nabucco no es nada en particular, nada especial, es solo un ser humano con un privilegio con propósito. Y cuando nosotros no cumplimos nuestro propósito, no somos más que estas bestias del campo que nos da a conocer el sueño. Y en tercer lugar, que Dios coloca en el trono de los reinos de la tierra al que Él quiere. Y en este caso a Nabucodonosor, y por eso dice al final del versículo 17, coloca en él al hombre más humilde. O sea, le dice a Nabucodonosor, mira, no te creas tanto, tú eres simplemente un hombre común y corriente, humilde, sin esos ropajes reales, sin ese peinado especial, sin esas joyas, no eres nada más ni nada menos que cualquier otro ser humano. Yo te he dado un privilegio, pero hay un problema. Tú no me reconoces a mí. Tú no reconoces al Altísimo, no te humillas delante del Altísimo, no reconoces que tu vida y el privilegio que se te ha dado tiene un propósito en este mundo. Y mientras no lo reconozcas, no vivirás en ese propósito y por lo tanto, no solamente le faltas a Dios en cuanto a darle honra, la gloria que se merece, sino que además no llegas a ser lo que debes ser y cumplir para los demás seres humanos lo que Dios espera de ti. Y lo dije de manera muy personal porque la verdad es que Dios no solamente le estaba hablando a Nabucodonosor, sino a mí y a ti. Daniel, por supuesto, da a conocer la interpretación del versículo 19 en adelante. Es largo este capítulo, así que no voy a leer todo, pero es interesante que en el versículo 19 comienza diciendo que Daniel estuvo atónito por lo que este sueño significaba. Atónito por una hora, no se le ocurrió qué decir, porque evidentemente era muy malo. Entonces, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo y salir vivo de esta? Yo admiro tanto a Daniel, las cosas que tuvo que vivir, la manera en que se tuvo que manejar con tanta diplomacia, con tanta astucia, con tanta fe y mantener siempre su integridad, ¿no? La verdad es que es un hombre extraordinario. Es un privilegio leer este relato, breve por supuesto, de su vida, en forma más o menos autobiográfica, pero sobre todo cómo fue hilando dentro de su propia vida la revelación de Dios para la humanidad. ¿No? Es algo maravilloso. En el capítulo 2, Daniel le había dicho a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro de la estatua. Eso le encantó, por supuesto, a Nabucodonosor. Él construyó la famosa estatua en el capítulo 3. O sea, ahí estábamos bien. Nabucodonosor estaba feliz con eso. Y el árbol enorme evidentemente significaba algo similar. Los reinos, lo frondoso, lo alto, lo majestuoso, lo poderoso. Bueno, si el sueño hubiera quedado hasta ahí, nuevamente es tirarle flores al rey. Pero algo pasaba, ¿no es cierto? Se trataba de una sentencia de parte del Altísimo. Y esto es muy importante. Leamos los versículos 23 hasta el 27. En cuanto al vigilante santo que su majestad vio descender del cielo
y que decía: corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo, y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce, y que lo empape el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo hasta que transcurran sobre él 7 tiempos. La interpretación es la siguiente: el Altísimo ha dictado su sentencia. Esto es importante porque antes había dicho que esta sentencia la habían dictado los vigilantes. Y es interesante además que dice que es más de uno. Evidentemente esto nos corrige eso y nos da a conocer que es Dios el que está aquí detrás, es Él el que está dando la sentencia, y estos vigilantes son portavoces, son los instrumentos de Dios para ejecutar sus planes y primero darlos a conocer. Bueno, versículo 25. Y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con hierba del campo, como los bueyes, y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. Nuevamente está este punto de reconocer, porque Él no lo había hecho hasta este momento. Le había dado Dios ya tantas oportunidades, tantas muestras, tanta revelación. Se había humillado Nabucodonosor postrándose, porque era un hombre religioso. En su época era normal entender y creer que los dioses estaban detrás de todo esto. Él adoraba fundamentalmente a Marduk, pero a todo el ejército de los dioses del panteón babilónico. Pero al Dios que le había dado revelaciones claramente a través de Daniel y que le estaba diciendo: yo te he usado como instrumento, tú pudiste destruir Jerusalén y el templo no porque tus dioses fueran más que yo, sino porque yo te he dado este privilegio de ser el instrumento para disciplinar a mi pueblo. Pero no te has humillado, entendiendo que detrás de todo esto estoy yo, Yahvé, el Dios de los hebreos, el Dios que todo lo hizo, el Dios de toda la creación. Y hasta que lo reconozcas, vivirás esta sentencia. Wow. Sigo leyendo entonces. Habitará entre las bestias del campo, lo alimentarán con la hierba del campo. Y como dije, hasta que reconozcas, ¿verdad?, que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme, luego de que su majestad reconozca que gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo. Esto es interesantísimo. Aunque los sabios de Babilonia hubieran podido darle la interpretación, esto es lo que ellos no podían darle: un consejo, una exhortación profética de parte de Dios mismo. Pero Daniel, este verdadero siervo, claro que sí, él podía. Acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia y sus iniquidades, tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Qué interesante esto. Bueno, dice que las raíces van a permanecer hasta que el rey reconozca por estos 7 tiempos, y Daniel le da esta recomendación tan importante. Le dice que se humille, le dice que muestre esta humillación y este arrepentimiento con obras, con frutos dignos de arrepentimiento, que de verdad se postre en su corazón delante de Dios y esto se demuestre haciendo misericordia, haciendo justicia. Porque los reyes de esta época y a la de verdad los gobernantes de todas las épocas, en cierta manera creen que están por encima de la ley. Y no solamente eso, sino que creen que son de una casta diferente. Como hoy en día en nuestro país hablamos de la clase política, como no sé qué, si fueran extraterrestres. ¿Qué clase es esa?
¿No son seres humanos igual que nosotros? Más bien debería llamarse, si es que se les llama una clase, la clase de los siervos públicos, de los sirvientes del pueblo. Pero en lugar de eso, ellos se enseñorean sobre la gente. Y eso ha ocurrido en todas las épocas. Usan los puestos para sacar provecho para sí mismos. No tienen misericordia, no les interesa realmente lo que pasa con las personas. Solo buscan mantener el status quo, tratar de lograr más y más ganancias, beneficiar a aquellos que les son necesarios, por supuesto mantener a los ejércitos que son los que le dan la legitimidad por la fuerza y por supuesto la capacidad de expandirse en esta época y ganar mucho más riquezas. O sea, el mismo esquema de toda la historia de la humanidad en mayor o menor grado. Pero el punto de humillarse delante de Dios, aquí el Señor está mostrando lo que Él, lo que nuestro Dios realmente piensa de los gobernantes del mundo. No son mucho más que bestias del campo, porque se ha embotado su pensamiento, su corazón se ha entenebrecido y se ha empobrecido. Y un día Dios va a intervenir. Un día lo va a hacer. Ya lo mostró aquí con Nabucodonosor y lo ha mostrado muchas veces en la historia de la humanidad. Pero nuevamente lo hará. Recuerda que nosotros tenemos la conciencia, la experiencia de una generación. Eso es lo que un ser humano alcanza a vivir. Pero si miramos la historia, vamos a ver las intervenciones de Dios una y otra vez en este mundo. Y es tiempo de que los gobernantes y todos nosotros entendamos y aprendamos que hay que humillarse delante del Altísimo, porque el que gobierna es Dios, el cielo manda. Pero ¿qué pasó? El sueño evidentemente se cumplió. ¿Pero por qué se cumplió? Nuevamente, porque Dios cumple, por supuesto, pero porque Nabucodonosor no quiso aceptar 100% este consejo. Escuchemos, versículo 29 en adelante. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia, que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? ¡Qué grave error! Todavía estaba hablando el rey, cuando del cielo vino una voz que decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo, y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega este reino a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor. Y éste fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba, como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que el pelo le creció como plumas de águila, y las uñas como las garras de las aves. Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Esa es la verdad. Esa es la soberanía de Dios. Y todo ser humano, no solamente los gobernantes y los reyes, debieran estar muy conscientes de que así es. Nabucodonosor se paseaba por esta gran ciudad que él había agrandado, hermoseado de manera extraordinaria. Hay muchas piezas de esta antigua Babilonia que existen en los museos. En el Museo de Alemania hay cosas muy hermosas, en el Museo de Inglaterra, en varias partes. Déjame contarte algunos datos.
Había más de 50 templos en esta ciudad. 20 de ellos fueron construidos o remoceados, ¿no es cierto?, por Nabucodonosor. El principal de todos era al dios Marduk. La muralla era tan grande, la muralla que resguardaba la ciudad era tan grande que medía 27 kilómetros en todo el perímetro. Y el ancho de la muralla era enorme, extraordinario para su tiempo, que permitía que en la parte superior anduvieran 4 carros de estos de guerra simultáneamente para poder manejar las defensas. Más o menos unas 350 torres distribuidas a través de todo el perímetro de la muralla proveían todo lo necesario para una protección importantísima. Era una ciudad extraordinaria para su época. Evidentemente, lo más hermoso de todo eran los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor lo mandó a construir eso en honor de una de sus esposas, que venía de Media, de las montañas de la región de Media. Y para compensarla, como por así decir, mandó construir esta cosa extraordinaria, que eran terrazas con fuentes de agua, con cascadas, con cualquier cantidad de vegetación, y a través de las terrazas entonces simulaban montes y por supuesto como si fueran jardines colgantes, y eso era lo extraordinario, algo muy grande. Ve unas ilustraciones que hay en la presentación, te van a impresionar. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Cuál fue la sentencia? Él adquirió una enfermedad que es conocida hoy en día en el ámbito psiquiátrico y que se llama insania zoantrópica o zoantrópica. También se llama zoantropía. La idea es que las personas comienzan a delirar y se empiezan a creer animales. Por ejemplo, cuando una persona se cree lobo, se habla de licantropía. Cuando se cree un caballo, se habla de hipantropía. Cuando se cree un perro, se habla de sinantropía. Pero cuando se cree una vaca, un buey, un toro, se habla de boantropía. Y esto es lo que le pasó a Nabucodonosor. La boantropía es un trastorno que comienza, dice la psicología, muchas veces con un sueño en las personas. Y que después de eso se despiertan en el campo y comen hierba y no quieren usar las manos, sino que comen directamente con la boca, porque ellos creen que se han convertido o se convertirán en un buey o en una vaca. Y de esa manera pasa un buen tiempo y se sienten obligados a gatear y ya no se sienten como seres humanos. Ahora, en este tiempo tan antiguo, imagínate lo que eso habría significado. Personalmente creo que si no hubiera sido por Daniel, por todo lo que se ha nombrado a Daniel, ya es prácticamente un visir, un primer ministro, y que él mantuviera esto suficientemente en secreto y al mismo tiempo mantuviera estable el gobierno de Babilonia, sin duda habrían matado a Nabucodonosor y lo habrían reemplazado. De hecho, si su hijo Evil-Merodach hubiera tenido la edad suficiente en este minuto, muy probablemente lo habría reemplazado. Pero de alguna manera, el texto no lo dice, pero es mi sugerencia, Daniel aquí jugó un papel de extraordinaria importancia, manteniendo la estabilidad del reino. En particular, porque él había traído el significado de esta profecía, él sabía que esto duraría 7 tiempos, 7 años, él sabía que este rey se restauraría y que por lo tanto convenía también al rey y a los propósitos de la nación de Israel que este rey se mantuviera, porque este rey ya estaría humillado delante de Dios y por lo tanto serviría de mejor manera a los propósitos divinos. O sea, Daniel no necesariamente mantuvo esta situación por gran cariño al rey, que lo trajo y a lo mejor hasta lo castró, ¿no es cierto? Yo no creo. Pero probablemente sí
por todo lo que Dios tenía planeado. Daniel no está dando aquí puntadas sin hilo, porque nuestro Dios no da puntadas sin hilo. Bueno, ya te dije que pasaron unos 7 años de paz en Babilonia, que probablemente fue este tiempo de la enfermedad, donde Daniel mantuvo el status quo, creo yo, y mantuvo la hegemonía, la paz, sin campañas militares en las cuales habría tenido que intervenir el rey. Después Dios cumplió lo que había prometido. Pasaron estos 7 años y el rey dice, fíjate qué interesante, dice, levanté los ojos al cielo y recobré la razón, como si hubiera estado loco. ¿Loco de qué? Loco de soberbia, loco de orgullo, loco de insensatez de creer que yo me he ganado todo esto, loco de pensar que Dios va a hacer lo que yo quiera, loco de pensar que manteniendo contento a los dioses, haciéndoles templos y dándoles sacrificios, después de eso yo mando y yo puedo hacer lo que quiera. Y esto que el rey creía es lo que cree la mayor parte de la humanidad en todas las épocas, que dejando contento a Dios podemos vivir a nuestra manera. Y hermanos, hermanas, esto no es así. Dios debe gobernar en nuestra vida y su gobierno se manifiesta en nuestra transformación, en nuestra humildad, en nuestra dependencia, en nuestra obediencia. Porque si conocemos a Dios de verdad, es imposible no amarle. Amarle significa comunión, relación. Amarle significa creerle y, por supuesto, obedecerle. De eso se trata la revelación divina. Nabucodonosor realmente volvió en sí, porque tal vez por primera vez en su vida, a pesar de las oportunidades anteriores, por primera vez vio, reconoció quién era Dios, se humilló delante de él y entendió la diferencia de un rey simplemente humano con el rey divino, de este reino divino, sempiterno, eterno, glorioso, que no se disminuye con el tiempo, y los reinos humanos que pasan y caen y vuelven a levantarse. ¿Te das cuenta? El testimonio de Nabucodonosor en verdad es singular, es único. Terminó su vida, o al menos esta parte de su vida, adorando de verdad al Rey de los cielos, y fue restaurado, tal como Dios le había prometido. Escucha los últimos versículos. 36. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza. Y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Y él podría terminar, y yo lo sé por experiencia. Mis queridos, que estas palabras nos hablen de lo extraordinario que es servir a Dios, de lo extraordinario que es estar en sus caminos, aunque muchas veces no entendamos todo lo que pasa en nuestra vida, de lo maravilloso que es Dios, teniendo paciencia, guiando tras bambalinas lo que pasa con la humanidad, que Él tiene previsto los tiempos. Son 7 tiempos en este caso y no 8 ni 6. Y así también está contado el tiempo para la humanidad. Que venga lo que venga a nuestra vida, Él sabe y Él tiene propósito. Que si las cosas se ponen duras, y creo firmemente que estamos en un tiempo muy especial de la humanidad, para la iglesia también, un tiempo que será duro, difícil, donde la fe de muchos, de todos nosotros, será probada y donde hemos de resplandecer como el oro, en un nuevo avivamiento diferente, pero glorioso, donde Dios sea magnificado nuevamente en esta humanidad, antes del regreso de nuestro Señor, de la instauración de ese reino maravilloso que no tiene fin. Yo espero que ese tiempo venga. Y mientras eso ocurre y el Señor te usa y me usa, cuidémonos
de que la soberbia de Nabucodonosor no sea lo que se anide en nuestro corazón, sino más bien lo que él vivió al final. Y entendamos, Él, nuestro Dios, coloca y saca, enaltece y humilla, porque Él, el cielo, manda. Amén. Padre, usa a estos tus siervos que estamos entendiendo tu palabra y nos postramos a tus pies para ser de verdad personas dignas, íntegras, así como tu siervo Daniel, y que podamos, Señor, vivir lo que predicamos y ser así de bendición para muchos. Oh Santo Dios, ven pronto a este mundo. Vuelve a nosotros, Señor, restáuranos, instaura tu reino. Y hasta que ese momento ocurra, ayúdanos, Señor, a mantenernos vigilantes y en oración, porque hay mucho, Señor, hay una agenda enemiga, una agenda tratando de desviar al mundo, a la gente, a la juventud e incluso, si le fuera posible, a los santos. Yo, Señor, repruebo esas artimañas. En el nombre de Jesucristo las ato y las detengo, para que sea tu reino, Señor, el que se apresure. Y mientras nosotros estamos acá, que nosotros, tus representantes, llevemos adelante este mensaje. El cielo manda. Te bendigo, Señor, te alabo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima.